Genial. nos pusimos ¿Y qué tal? ¿Entendieron bien? ¿Entendieron todo? ¿Qué tal estuvo la materia? ¿Estuvo complicada? No, para mí, no, profe. ¿Sí? Yo Y entiendo, sí, nosotros, voy nosotros entendiendo de a también poco. estamos cerrando ahora. Con esta clase ya vamos a cerrar. Ah, ya esta es la última clase contigo, profe. Sí, porque tengo, a ver, sí, acondicionamiento físico final el 4 de diciembre. El próximo ya es nuestra final también. Este sábado que viene creo que es, ¿verdad? Sí, el sábado que viene ya tenemos el examen. Ya. Pues justo ahora estoy cerrando. Estuve consultando porque a veces me confunde un poquito con el otro grupo porque a veces hay fechas que me pasaron que coincidían en ciertas cosas y ahora cambiaron. Y bueno, está el tema de la práctica también. Eso ya averiguaron bien ustedes, ¿verdad? No sé cómo quedó, traté Sí, de pagar bien. se cambió otra vez el día y los horarios de clase. Sí, O sea, era viernes y sábado, pero ahora solamente los sábados por problemas de tiempo de los profesores. sí. Y al final, ¿vos quedaste con qué profesor, Nati? Con la profe, ay, se me fue su nombre. ¿Vos quedaste para Hay un profesor para Dante? los sábados, sí. Con el profe Sí, Dante. Ajá. Vas a sí, hacer todos los sábados entonces. Y todos los sábados, sí. conmigo se van a quedar aquellos que van a hacer una vez al mes 6 horas continuos. Que dicen que son los que Ah, esos serían para la gente por del interior, trabajo. ¿verdad? Del interior y aquellos que no pueden comprometer su trabajo también. Eso mismo. Ah, ya, ya, ya. ¿Y Así que contigo vean qué bien. día es, profe? También va a ser sábado, pero va a ser una vez. El 18 de diciembre va a ser la primera pasantía. Pero van a ser seis ¿Qué horas. sería contigo? O sea, porque Sí. yo me inscribí para los días viernes que yo Ajá. podía Sí. y después la secretaria me envió otra vez que se cambió los horarios y ahí Sí. yo tenía que definir para qué día y qué fecha. Ah, ya. Y bueno, por ejemplo, sé que es Claro. para gente del interior y gente que no puede comprometer su trabajo porque hay muchas personas que trabajan de ambos grupos que trabajan los sábados también. Entonces, era por eso. Pedir permiso una vez al mes, pues no era tan complicado como todos los sábados, Sí. por esa razón. Igual, Ay, eso en es. este caso, profe, si es contigo sería todos los sábados. No, si es conmigo sería un solo sábado al mes. Sería el 18 de diciembre, sería el de 6 horas. Sería una sola. Ah, Yo también quedé que media confundida sería, esta semana, pero igual ya estamos ahí organizándonos porque faltaba, viste, el local, definir el local, el lugar, los horarios, todo eso. Y ver cuándo sí. uno se... Pero el local mantiene siempre, es el mismo. Yo tengo entendido, o sea, a mí me pasaron que es el Club Tembetario, no sé si a ustedes les pasaron, Sí, sí, ese ¿sí? mismo el profe. Ok, que Sí, es en Villa Elisa. en Villa Lisa Pero, exactamente. Ahí pero sería voy a ir a... ¿Y qué la tal les pasantía. queda? ¿Les queda más o menos cerca o Yo la verdad, profe, no yo conozco. tampoco? Yo tampoco Va a sé ser cuál mi es, primera pero vez que me voy. vamos a ver cómo hacemos. Tienen que organizar su viandita ¿Cómo llegar? para no Sí, pasar hambre. justamente eso estaba pensando, porque de las 8 de la mañana, un horario de 8 a 11 y el otro de 8 a 1 de la tarde Sí, así sería. está. Súper. Bueno, Entonces hay que llevar toda nuestra matula. tienen que llevar sí o sí la matula. A ver si se conectan 10 por lo Sí, que ya avisé, pero nadie me respondió en el grupo. Este es el grupo más callado que tengo, ¿eh? A dos nomás seis, que hablan. apenas 6 estamos, profe. Sí, qué pobreza para nuestra última clase y necesitan estar presentes. Para que se conecten. Sí. Bueno, chicos, hoy vamos a tocar nuestro último tema, que es un poquito más extenso, les cuento, y hay bastante diapositiva. Vamos a tratar de hacer dinámico y que no se les complique. Ustedes van a tener metodología del entrenamiento y ahí van a dar también principios del entrenamiento. Yo les voy a hablar específicamente, necesito hablarles para que entiendan y para que comprendan cómo aplicar el principio del incremento de la carga, ¿sí? Ya la vez pasada hablamos de un formato de planificación, de hecho tenían una tarea, espero que hayan entendido, que no haya sido complicado, les pasé igual al grupo también el formato porque tuve personas que no se pudieron conectar la vez pasada.
y estaban pidiendo. No puedo, no depende de mí alzar los videos, entonces por eso es que siempre tengo ese atraso con subir los videos de la clase. Pero nunca es igual aquel que está presente en el momento de la clase, porque ahí es donde surgen las dudas y ahí es donde se entiende. No es lo mismo que volver a ver la clase, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que es mejor volver a releer e interpretar. ¿Está bien? Tenemos planificación, vamos a hablar un poquito, no vamos a ahondar porque estos temas realmente le corresponden a metodología, al entrenamiento, pero yo necesito tocar para que ustedes se puedan orientar en el momento de la planificación, para cerrar esta parte y para que ustedes tengan un enfoque más claro de lo que es la planificación y en qué parte va la planificación como tal. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es macro. Profe, se te escucha todo entrecortado. En serio. A ver, internet, bien. ¿Ahora? Sí, es como que se escucha todo. Qué raro. Ahora sí. Porque tengo bien el internet. Ahí No, profe. está. Bueno. Entonces les decía que planificación, vamos a hablar un poquito de lo que es macro, meso, micro y sesión de entrenamiento que ya tocamos. Y vamos a cerrar nuestra asignatura con enfoques de la actividad física según las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Entonces son temas bastante interesantes los de hoy. Hay mucho para leer, así que espero que no se me duerman. Vamos a hablar del principio de principios del entrenamiento, ¿sí? Entonces para que vayan adentrándose un poquito ya. Principio de la periodización, ahí me falta la D, que les voy a corregir después. Y de la organización cíclica de la carga. Hablamos del principio de lo consciente, principio de sistematización, de la asequibilidad, principio de la estabilidad y principio del incremento de la carga, que es lo que yo voy a ahondar particularmente hoy, porque es mi base primordial para lo que les quiero dar a entender hoy en la clase. ¿Sí? De todo el resto, ustedes seguramente que en el siguiente módulo van a tocar todos estos puntos con metodología del entrenamiento, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a enfocarnos en lo que es principio del incremento de la carga. Me avisan si voy rápido, si hay un punto donde tenga que cortar, ¿estamos? Bueno, el principio del entrenamiento de la carga, según Weineck, en el 2005, se habla de un principio de la carga progresiva, ¿sí? Se deduce de la relación proporcional entre lo que es la carga, la adaptación, el aumento del rendimiento y el aumento del rendimiento. Según este principio, las exigencias planteadas al deportista tienen que aumentar, atiendan bien, de forma sistemática dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y la fuerza de voluntad. Acá entra mucho igual lo cognitivo, ¿sí? Esto nosotros lo vamos a definir. Esto sería la definición del principio del incremento de la carga. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo incrementamos la carga en un entrenamiento? Es importante saber manejar. La carga del entrenamiento no solo aumenta dentro de un mismo ciclo de entrenamiento, ¿sí? Sino a lo largo de la vida deportiva. Todo desde que inicia hasta que culmina la vida deportiva de una persona, se sucede en momentos en los que la carga de entrenamiento aumenta respecto a ciclos anteriores. Todo siempre va en aumento progresivo, ¿sí? Por eso de ahí el nombre también que define bastante bien a este principio. Para proporcionar una carga de entrenamiento adecuada a cada deportista tendremos que valorar con perspectiva, a largo plazo los siguientes aspectos. Hay que tener en cuenta la edad cronológica, la edad biológica, los años que tiene entrenamiento y el nivel de la capacidad de rendimiento. ¿Está bien? Entonces estos son los factores o los puntos a tener en cuenta en el momento de querer incrementar la carga, ¿sí? Hablamos de cómo aplicar el principio de la progresión de la carga. La carga dentro del entrenamiento puede incrementarse a base de distintas variables, de forma aislada o conjunta. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es el aumento del volumen. Cuando las cargas se mantienen iguales, estas pierden paulatinamente su efecto entrenador y solo contribuye poco o nada para el rendimiento físico y psíquico.
Esto lo que quiere, tomando en cuenta este principio, lo que queremos es evitar un estancamiento en la carga, ¿sí? Evitar un estancamiento en la actividad. Y seguir, por supuesto, desarrollando o fortaleciendo ciertos aspectos o ciertas capacidades. Entonces, para esto lo tomamos de forma, dice, pueden ser distintas variables de manera aislada o en conjunto, ¿sí? Puede ser, entonces, como son el aumento del volumen, el aumento de la intensidad, el aumento de la complejidad en la ejecución de los ejercicios y el aumento del número o nivel de competiciones. Esto ya va a depender del cronograma organizativo que ustedes tengan, ¿sí? Hablamos de una formación técnico-táctica, se aumenta la carga estableciendo exigencias mayores de coordinación, de ritmo, combinar diversos movimientos, transformación de condiciones externas, ¿sí? Ponerle en otras situaciones que sean parecidos a lo que ellos van a lo que el deportista, el atleta va a vivir en situación real de competencia, ¿sí? Acá hablamos de lo que es un poco de intensidad y complejidad de los ejercicios, ¿sí? Transformación de las condiciones. El volumen, en volumen e intensidad que tocamos varía según el deporte. Cada deporte tiene su periodo de adaptación. Cuando se aumenta la carga también con cuidado se utilizan las reservas energéticas. Hay un aumento de la frecuencia del entrenamiento. Acá hablamos de volumen y complejidad también, de intensidad también. Aumento del volumen con igual densidad de estímulos, ¿sí? Los mismos estímulos para igual proporción en densidad también, ¿sí? Aumento de la densidad del estímulo en la unidad se entrena, es solamente interrumpir el equilibrio físico y psíquico, ¿sí? Los índices óptimos para el incremento de la carga. Anualmente hablamos, vamos a hablar en porcentaje de 20 al 50%. Esto es según Matthews. Según este autor. Entonces, tenemos tomar en cuenta que anualmente se puede progresivamente del 20 al 50%, tiene que ser aplicado este principio progresivo de las cargas, ¿está bien? Y tener en cuenta entonces el aumento del volumen, la intensidad, la complejidad, el nivel de competición, la adaptación que tienen y la parte técnico-táctico también, ¿verdad? Esto es mucha teoría por ahora, ¿sí? Hablamos de tipos de incremento de la carga, indicado para deportistas menos expertos, ¿sí? Acá vamos a dividir, vamos a subdividir, ¿sí? El título es incremento de la carga. Bueno, acá hablamos de la carga progresiva. ¿Para qué tipo de personas, atletas, individuos es esto? Es indicado para deportistas menos expertos. Ahí está súper explícito. En fase de formación o iniciación, ¿sí? Ya que permite una adaptación gradual y se minimizan los riesgos asociados a cambios bruscos en el entrenamiento, lo cual evita que conlleve ya a lesiones de entrada. Antes de esa fase, en el periodo de adaptación tenemos que tratar de evitar lo más posible las malas posturas o las malas costumbres o las malas ejecuciones en los movimientos, ¿sí? Se recomienda utilizar siempre este tipo, excepto en caso de deportistas expertos que han agotado ya sus reservas de entrenamiento. Es decir, esto también se usa en caso de personas que ya hayan estado mucho tiempo entrenando, ¿sí? O practicando algún deporte y sienten que se hayan estancado. Ustedes como entrenador, como técnicos, como preparadores, ven que ya no tiene una progresión, que ya no tiene un incremento, que ya no se desarrolla, que ya se está estancando, se queda en lo mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos aplicar también este tipo que es de carga progresiva. Entonces va enfocado a principiantes, los que se están adaptando, es como un periodo de adaptación en fase de formación, y para aquellos deportistas o expertos que ya hayan agotado sus reservas de entrenamiento, ¿sí? En caso de estancamiento. Y vamos a hablar del segundo, que este sería la carga discontinuo o discontinua. En caso de estancamiento, ¿sí? El estancamiento en el rendimiento de un atleta maduro, ojo, se podría recurrir a incrementos más repentinos de la carga, distribuidos en diferentes periodos. ¿Para qué esto? Para producir nuevos estímulos de entrenamiento que afecten la homeostasis y obliguen al organismo a poner en marcha nuevos procesos de adaptación.
En estos casos es necesario extremar las precauciones en cuanto a las lesiones. Acuérdense que para trabajar con esto es ya en personas, en atletas de alto rendimiento y dicen maduros, ¿sí? O sea que estamos hablando ya de gente más experimentada, de gente que ya lleva mayor tiempo en el deporte, estamos hablando ya de gente, vamos a decir, no mayor, pero sí ya no son jóvenes, ¿está bien? Están en un periodo ya entre la juventud y entrando al siguiente periodo, ¿está? A la siguiente etapa. En estos casos es necesario extremar las precauciones. ¿Por qué? Porque también acá cuando hay un estancamiento y venimos a cargarle muy bruscamente o a cambiar el sistema muy bruscamente, aparecen las lesiones ya, porque ya hay un desgaste, ¿sí? Dice, lo deberían llevar a cabo tan solo deportistas y entrenadores muy experimentados. Como se darán cuenta la diferencia entre uno y otro, acá tenemos, acuérdense por favor de estos dos, porque esto va en el examen, tipos de incremento de la carga. Van dos, la carga progresiva o progresivo, que es el más indicado para deportistas menos expertos, o para los que están entrando en un estancamiento, ¿sí? O es que sería en caso de deportistas que ya hayan agotado sus reservas de entrenamiento, ¿está bien? Y el siguiente, que es de carga discontinua, es en caso del estancamiento, pero de un atleta maduro, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿está bien? Se habla también de deportistas y entrenadores experimentados, ¿está? Entonces son solamente dos tipos para el incremento de la carga. Vamos a hablar, hasta ahí vamos bien, entonces recordar que el incremento anual tiene que ser del 20 al 50%, anual, por eso es que vamos a hablar de una planificación anual, ¿sí? En adaptación de la carga, ¿qué entendemos por esto? Es el proceso a través del cual el ser humano se adecua a las condiciones naturales de vida, de trabajo, que llevan a una mejora morfológico funcional en su organismo, ¿sí? Esto es nada más que la definición de lo que significa adaptarse a las cargas, ¿sí? Es adaptarse a los procesos y a las condiciones naturales de vida, ¿está bien? Esto implica trabajo, entrenamiento, cosas normales que hacemos cotidianamente, ¿sí? Esto se refleja en lo que es el amplio significado de lo que es adaptación de la carga, si no lo vamos a enfocar directamente al entrenamiento, sino directamente a la vida, ¿está bien? Entonces llevan a una mejora morfológico-funcional dentro del organismo. Por ejemplo, acá tenemos, tras varios meses de realizar un entrenamiento con pesas, el organismo se adapta mediante una hipertrofia, que la hipertrofia no es más que el crecimiento o ganar ese tono muscular, ¿está bien? De sus músculos para poder realizar un trabajo que excede del realizado normalmente. O sea, es adecuarse y mejorar, adaptarse y superar de a poco las exigencias externas. ¿Está bien? Vamos a hablar, ya que hablamos de adaptación de la carga, vamos a hablar también de lo que es la adaptación deportiva. Acá sí ya entramos en deporte y entrenamiento. El entrenamiento es un proceso de adaptación permanente a las cargas de trabajo, ¿sí? Esto siempre hay que estar variando, siempre hay que estar controlando. Estas adaptaciones pueden ser de dos tipos, pueden ser específicas o no específicas. Y ahora vamos a ejemplificar. Las primeras, que serían las específicas, afectan a los sistemas inmediatamente operativos. Estos sistemas sería el sistema neuromuscular. Si vamos a hablar de capacidad, vamos a hablar de la coordinación. Y los sistemas energéticos que entran en juego en el momento de la ejecución de estos ejercicios o de este tipo de entrenamiento, ¿sí? Las segundas, que serían las no específicas, están referidas a los sistemas auxiliares, ¿sí? Indirectamente implicados en la especialidad deportiva. Y esto ya va más enfocado. El primero sería más general y más a nivel neurológico, neuromuscular, ¿sí? Y el segundo sería más bien ya enfocado o enfatizado a ciertas técnicas y ciertos movimientos específicos de la especialidad deportiva que se practique, ¿sí? Entonces, en tipos de adaptación deportiva tenemos específicas y no específicas. Vamos. También, esto es una continuación, se puede diferenciar entre las adaptaciones agudas o inmediatas, ¿sí? No se hagan, esto es para que ustedes tengan un bosquejo general nada más de lo que es la adaptación deportiva, de lo que es
de los puntos que hay que tener en cuenta en el momento de incrementar la carga dentro de una planificación, ¿sí? Entonces, el incremento de la frecuencia cardíaca cuando se empieza a realizar un ejercicio y las adaptaciones crónicas a lo largo o a largo plazo, como el aumento del consumo máximo de oxígeno. De esto se habla en adaptaciones agudas o inmediatas. Estas son las que se ven directamente desde el momento en que se empieza a realizar el ejercicio. Esto nada más habla de lo que es las pulsaciones, la agitación a nivel pulmonar, hablamos de lo que es frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, estas son las adaptaciones agudas o inmediatas, ¿está bien? Y lo que sería a largo plazo sería el aumento del consumo máximo de oxígeno, que eso también lo van a tocar un poquito más adelante, que es nada más que la capacidad pulmonar y la capacidad ya de resistencia, de adaptación y de recuperación que tiene el organismo, ¿sí? Bueno, la dinámica de la adaptación, estado de entrenamiento, a esto le llamamos dinámica de adaptación, es en estado de entrenamiento. Es muy rápida en los principiantes, atiendan bien porque esto me pareció súper importante que lo tomen en cuenta para cualquier actividad, ¿sí? Es rápida en los principiantes, aminorándose, ¿sí? O disminuyendo a medida que pasan los años de entrenamiento. Esto nos pasa a todos en diferentes facetas de nuestra vida y más para las personas que están entrenando, con el tiempo se van a dar cuenta que va aminorándose justamente con los años de entrenamiento. Con el paso del tiempo, las adaptaciones que se producen prácticamente son imperceptibles, ya casi no se ven mejorías. Por eso yo enfoco y hinco mucho en lo que es la formación de los principiantes o la iniciación como tal, que importa mucho la formación desde la etapa de la niñez, ¿está? Justamente para conseguir un buen desarrollo de las capacidades, un buen desenvolvimiento en los periodos óptimos para diferentes entrenamientos, ¿sí? Si yo no formo una buena base desde un principio, entonces es muy poco, ya va a ser imperceptible la mejoría si yo arranco en edades ya adultas, por ejemplo. Es muy difícil, no imposible, pero muy difícil porque el organismo, el cuerpo humano se adapta a diferentes condiciones, pero sí se ven estas adaptaciones y con el paso de los años se producen imperceptiblemente, o sea, es muy poco lo que se ve. Por esta razón, para provocar nuevos procesos de adaptación, siempre es necesario realizar modificaciones en la estructura del entrenamiento, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos que cambiar los sistemas, que tenemos que jugar un poco con el volumen del trabajo, con la intensidad, ¿sí? Con los tiempos de descanso, con los métodos de entrenamiento. Eso queda netamente ya a disposición del entrenador, del conocimiento, de la creatividad y la voluntad también de los entrenadores, los técnicos y los preparadores. ¿Está bien? Para evitar ese estancamiento, porque después de esto llega el estancamiento, ¿sí? Y muchas veces el estancamiento, si el entrenamiento, si la estructura en sí del entrenamiento y la planificación no es buena, llega en la etapa donde realmente el individuo estaba en una etapa óptima, pero si no supimos darle un buen estímulo y si no jugamos con esta estructura de entrenamiento, entonces llegamos a un periodo no óptimo, sino vamos a llegar a un periodo de estancamiento. En el mejor momento del atleta o del deportista, del individuo, nosotros lo que vamos a hacer es estancarle. ¿Por qué? Porque siempre usamos la misma estructura, usamos el mismo sistema, usamos el mismo método, la misma intensidad, la misma carga, el mismo volumen, ¿está? Bueno, y hablamos de estímulo, ¿verdad? El estímulo, para definirlo nada más, es un agente físico, químico, mecánico. ¿Qué es lo que hace esto? Que desencadena una reacción funcional en un organismo. Cambio de ambiente que modifica la actividad de la célula. Esto sería más bien un término científico, ¿sí? Hablamos de la densidad del estímulo. ¿Qué quiere decir densidad del estímulo? Después de la aplicación del estímulo, que es el agente físico, químico y mecánico que hablamos primeramente, con determinada densidad y dureza, dice, corresponde una pausa de recuperación que debe estar en concordancia con la magnitud del esfuerzo. Entonces, la densidad del estímulo se ve igualmente a la magnitud del esfuerzo. O sea, a un trabajo intenso, si a un estímulo intenso de trabajo, tengo que darle también
un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, de recuperación, de la misma manera, en la misma concordancia, ¿sí? Solamente es eso, es densidad y magnitud. Según la densidad del estímulo, según la implicancia del estímulo, es la magnitud del esfuerzo a ejecutar y la recuperación que debe tener también, ¿sí? Y bueno, acá entramos ya en lo que debe ser planificación. La planificación óptima debe tener en cuenta los factores siguientes. La definición exacta del objetivo que hay que alcanzar. Por eso les hablaba yo de que ustedes me pongan la sesión del entrenamiento o la clase o la actividad dirigida ya con un objetivo, porque ustedes pueden poner nombre, apellido, no sé qué, hago todo mi formato del día, pero ¿a qué objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con eso? Ese es solamente mi objetivo del día, es mi objetivo de la semana. Yo tengo que tener un objetivo general que vaya enfocado, yo tengo que tener un objetivo a largo plazo, ¿sí? Yo tengo que mirarle a esa persona, a ese atleta, a ese individuo, y tengo que decir, ¿qué yo quiero conseguir con esa persona, ¿sí? Ya conociendo a mi atleta o al individuo con el que trabajo o el que oriento, yo tengo que enfocar, tengo que proyectar un objetivo con esa persona. Y en la sesión, ¿qué es lo que ponemos? El objetivo del día, según la capacidad que ustedes vayan a trabajar, según lo que tengan en mente ese día y según lo que hayan colocado como plan anual, ¿sí? No les quiero confundir mucho porque si no después me van a cortar la cabeza. Entonces hablamos de una definición exacta del objetivo que hay que alcanzar, determinación de la duración necesaria, ahí hablamos de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Son tres enfoques que también le damos al objetivo según la proyección que tengan, ¿sí? Entonces hay que determinar para cuánto tiempo es este objetivo que yo voy a poner, este objetivo general, vamos a hablar de un objetivo general y un objetivo específico, ¿sí? Entonces, un objetivo general es lo que yo quiero conseguir a lo mejor de aquí a 3 meses, eso voy a poner arriba, ¿sí? Y un objetivo específico es lo que yo voy a trabajar dentro de esa sesión para llegar a desarrollar y llegar a ese objetivo que es a mediano o a corto plazo, ¿está bien? Tenemos que hablar también de una planificación exacta de las sesiones de entrenamiento. He aquí la distribución, que yo no puedo agarrar y sentarme media hora antes y planificar media hora antes lo que yo ya sé. Si yo tengo que trabajar, si yo ya tengo mi periodo de 6 meses de trabajo, yo tengo que planificar para los 6 meses según las sesiones que voy a tener en la semana. Si yo tengo 3 o 4 sesiones, me tengo que sentar a planificar antes mis 3 o 4 sesiones ya, ¿sí? Porque así uno ya se proyecta, ¿sí? Y siempre teniendo un plan B, por supuesto, porque también muchos de ustedes a lo mejor están condicionados por cuestiones climáticas, a lo mejor hay gente que trabaja al aire libre, hay gente que trabaja en un lugar cerrado, gente que depende prácticamente de la electricidad, y bueno, entonces tener siempre un plan B también, ¿está? Entonces por eso se habla de una planificación exacta de las sesiones de entrenamiento. Yo no puedo hacer a la bilonga y sobre la marcha como estamos acostumbrados. Entonces un buen entrenador que se sabe organizar, un buen técnico, un buen preparador, se sienta y planifica mucho antes eso y enfoca su objetivo, ¿sí? Y así se ve el trabajo, se ve más limpio, se ve más organizado y se consiguen los resultados. La planificación exacta del volumen, cuando hablamos de volumen es prácticamente la carga en las sesiones de entrenamiento y la intensidad en cada unidad de entrenamiento, ¿sí? Cuando hablamos de unidad de entrenamiento son las sesiones de entrenamiento, ¿está bien? Que serían fraccionados por día. Vamos a hablar de la estructura básica de una planificación. Yo no quiero que se hagan bolsa con esto, pero es para que ustedes ya se orienten y sepan. Cuando lleguen a metodología del entrenamiento, ustedes van a decir, bueno, ya escuché ese término, ya entendí, ya sé más o menos por dónde va. Yo sé que hay algunos de ustedes que ya los que son profes se manejan con estas terminologías y saben, y yo me imagino que aplican y espero que apliquen, ¿verdad? Y que no es tan simple, ¿verdad? Porque cada materia, cada asignatura y cada deporte tiene también su planificación diferenciada y orientada. Chicos, yo les voy a dejar ahora, vamos a quedar en lo que es estructura básica de planificación. Les voy a dar 5 minutitos por si quieran recargar su termito, que yo también, porque me quedé con la boca seca, hablé demasiado ayer y ustedes súper callados. Y vamos a entrar en lo que es la estructura básica de planificación en la segunda parte, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de lo que es el macrociclo, de lo que es el mesociclo, de lo que es el microciclo, y de la sesión, que nosotros lo hicimos de atrás para adelante o de abajo para arriba, ¿sí?
es para una orientación general, porque al hablar de lo que es acondicionamiento físico general como tal, nuestra asignatura, toca enfocarse en lo que es sesiones, toca en lo que es la estructura en sí de los ejercicios, los movimientos, ¿sí? Entonces, acuérdense que todas las materias después se ven enlazadas, por eso es que les dividen por módulos, pero a la larga ustedes se van a dar cuenta que entra biomecánica, biofísica, morfología, anatomía, entra metodología del entrenamiento, todo va en conjunto, ¿sí? Entonces, para que ninguna terminología les parezca perdido en el aire, entonces justamente por eso vamos a dar un bosquejo general, ¿sí? Les voy a dar 5 minutitos y espero que se conecten 12 por lo menos, porque voy a volver a escribir en el grupo. Tengo 8 participantes nomás, ¿eh? Y volvemos en un ratito, ¿está bien? En 5 regresamos. Bueno, profe. Gracias. Dale, profe.